Hola, hola mis queridos amigos y hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Para mí su servidor Manuel Ospino es nuevamente un gran privilegio y una preciosa oportunidad comunicarme con ustedes el día de hoy para profundizar y repasar lo que ha sido nuestra lección número 7 de la escuela sabática, concerniente al compartir la palabra de Dios. Por esa razón, en el nombre de Jesús, haremos una oración al comenzar para que sea nuestro Padre Celestial quien nos guíe a la comprensión de las Sagradas Escrituras y a la transformación que ella obre en nuestra vida a la semejanza de Cristo Jesús. Oremos. Nuestro Padre bueno, bondadoso Señor, en el nombre de Cristo queremos entregarte nuestras mentes y corazones para que tú nos dirijas hacia toda comprensión y conocimiento de la verdad basado en tu palabra. Y al mismo tiempo, Señor, tu palabra, por medio de la contemplación de Jesús en ella, nos transforme a la semejanza y gloria de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor declara con absoluta majestad: en el principio era el Logos. Así dice Juan capítulo número 1, versículo 1. ¿Cómo traducir la palabra griega empleada allí como logos? La mejor traducción, quizá, viendo en esta introducción del Evangelio una semejanza, un paralelo a la introducción misma de toda la Biblia y toda la revelación divina en Génesis 1:1, la mejor forma de traducirlo sería: en el principio era la palabra. Existe una relación gloriosa, profunda, maravillosa entre la palabra de Dios y el acto creador del Dios mismo por el cual éste se revela y se da a conocer. Existe una relación gloriosa entre Dios mismo y su palabra. De acuerdo con el Evangelio de Juan, la Escritura nos declara que en el principio era ya la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ahora notemos lo que sigue. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de ella, de la palabra, fueron hechas, y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En ella, notemos esto, en ella estaba la vida. ¿La vida de quién? De acuerdo con 1 de Juan capítulo número 1, se trata de la vida eterna, la vida que estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que se trata de la misma vida de Dios. La vida del ser de Dios se halla en su palabra. Y ahora nota lo que dice el texto. En ella, en la palabra, estaba la vida de Dios. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo poder entender la relación que existe entre la palabra de Dios y la vida de los hombres? Claramente, Dios es la fuente de vida de todo cuanto existe. Dios es la fuente de vida de los hombres, pero esta vida se encuentra en su palabra. Su palabra pronunciada, como ya lo diría el Salmo número 33, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es la palabra pronunciada por parte de Dios la que llama a la existencia los mundos que aún no existían, la que de la nada produce algo. La palabra del Señor, al ser pronunciada, trae a la realidad aquello que ella misma declara como el contenido central de su discurso. Y la palabra del Señor no solamente inicia la creación, no solamente es el principio de todo cuanto existe. Hasta el día de hoy, de acuerdo con Hebreos capítulo número 1, versículos 1 al 3, es la misma palabra de Dios la que con su poder sostiene el universo creado. Ella es la que lo inicia y ella lo sostiene y ella lo lleva hacia su destino final. Ahora bien, ¿cuál es la relación entonces entre esta palabra pronunciada por Dios y la vida de los hombres? De acuerdo con el versículo, en ella, en la palabra, estaba la vida de Dios, y la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, lo que este texto quiere decir es que para que los hombres pudiesen ser engendrados a la vida de Dios,
para que los hombres pudiesen ser despertados de la muerte a la vida y la vida eterna de Dios se engendrara en ellos por obra del Espíritu Santo, en combinación con la fe en esa palabra, aquel que la escucha no solamente debe oír la palabra de Dios, sino verla, porque la palabra de Dios, la vida del Señor, era la luz de los hombres. Así que en el plan del Señor estaba que esta palabra eterna, que estaba en relación armónica eterna con Dios y que en esa relación se halla el secreto del inicio del universo y el desenvolvimiento del mismo, así como su sustento, es en esta palabra que se encuentra la necesidad de que se encarne en medio de la humanidad para que la humanidad pueda contemplarla. Y ahora no solamente oyendo la palabra divina, sino viéndola con nuestros propios ojos, contemplando lo que esa palabra significa en el reino encarnado de la humanidad, contemplando lo que los ideales de esa palabra poderosa y eterna representan cuando se encarna, se hace hombre y vive una vida como la nuestra en medio del polvo de la tierra y puede ejemplificar los principios eternos, morales, poderosos, benignos de esa palabra. Cuando esa palabra se manifiesta y se encarna y se hace hombre en Cristo Jesús, al verle y contemplarle, la vida de la palabra se engendra en nosotros y por el poder del Espíritu Santo a través de la contemplación del Hijo, que es la palabra encarnada, entonces la vida que estaba en Dios, la vida eterna que reposa en Él, se engendra en nosotros por la fe y somos engendrados y nacidos de nuevo a una vida totalmente nueva, una vida celestial en medio de la tierra. De eso se trata el capítulo número 1 de Juan. Por eso la Escritura declara que a Dios, a aquel en donde reside la vida, aquel en donde su palabra poderosa había iniciado todas las cosas, a Dios nadie le había visto jamás. Sin embargo, el Hijo, el único Hijo que está en el seno del Padre, el único que lo podía dar a conocer, porque desde la eternidad lo conocía, el Hijo lo ha dado a conocer, lo ha traído a la interpretación, lo ha mostrado para que pudiésemos conocer el carácter del Padre, despejando todas las tinieblas de la ignorancia y todas las tinieblas que sobre el carácter de Dios Satanás había arrojado. Ahora podemos contemplarlo, conocer al Señor tal y como Él es, manifestado y revelado en Cristo, para que podamos entender dos cosas en primer lugar. Para que podamos entender que Dios es amor, que Dios está dispuesto a sacrificarse a sí mismo por el bien del universo y para que podamos entender cómo luciría la vida humana cuando la humanidad y la divinidad están perfectamente unidos. De esa manera Cristo Jesús nos muestra el carácter de Dios y nos muestra el poder gigante, poderoso, maravilloso para elevar a la humanidad en su degradación a la más alta esfera de la existencia, a la unión con la misma divinidad. De eso se trata la encarnación del Hijo de Dios. Ahora bien, en este sentido, la palabra del Señor se nos presenta por el mismo Hijo como una semilla que implantada en el alma, implantada y sembrada en el corazón fértil que ha sido preparado por el Espíritu Santo, se planta y se siembra para brotar vida, para transformar el terreno en un lugar que dé fruto para la gloria y honra del Padre Celestial. Por esa razón la palabra es comparada en Lucas 8:11 con la semilla. ¿Y en qué sentido la vida de la palabra y la semilla se comparan para enseñarnos aquello en lo cual consiste la similitud? Nota lo que dice la inspiración en un libro maravilloso, Palabras de vida del gran maestro, página número 20, comparando la palabra con la vida de la planta, la vida de la semilla. La escritora nos dice lo siguiente: la palabra de Dios es la simiente. Cada semilla tiene en sí un poder germinador. En ella, es decir, en la semilla, comparada con la palabra de Dios, en ella está encerrada la vida de la planta. Así hay vida en la palabra de Dios.
Cristo dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6. El que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Juan capítulo número 5. En cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder, la vida misma de Dios, por medio de los cuales pueden cumplirse el mandamiento y la promesa. Ahora nota cómo termina la cita. Aquel que por la fe recibe la palabra está recibiendo la misma vida y carácter de Dios. Eso se trata. De eso se trata la dádiva, el don de la palabra para ti y para mí. Cuando recibimos la palabra de Dios, que es la revelación perfecta de su voluntad, la revelación de Dios que nos habla acerca de Cristo, y recibimos esa palabra en el corazón y en nuestro ser entero, esa palabra recibida por la fe produce en nosotros la misma vida y carácter de Dios. De eso se trata. Si la vida de Dios se encuentra en su palabra y esa palabra se implanta en nosotros, el resultado lógico, necesario, natural de la implantación de la palabra en nosotros será que en nosotros se producirá la misma vida de Dios, el mismo carácter de nuestro Señor. De eso se trata la implantación de la palabra. Ahora bien, alguien podría decir, pero comprendemos que la palabra tiene vida cuando es pronunciada por el mismo Dios. Pero, ¿qué ocurre cuando la palabra de Dios se nos da en forma escrita? Tiene la palabra escrita de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia, que contiene el discurso, la palabra del Dios mismo. ¿Será que este libro tiene el mismo poder que la palabra pronunciada por los mismos labios del Dios eterno? Mira lo que nos enseña el capítulo número 4 de Mateo. Allí se encuentra en su introducción, en los últimos versículos del capítulo número 3, la descripción del hecho en el cual Jesús es bautizado. Y al salir luego del agua, Jesús escucha una voz del cielo que lo proclama el Hijo de Dios. Le dice, tú eres mi Hijo en quien tengo contentamiento. Ahora bien, esa voz es real. Esa voz es emitida del Padre Celestial. Esa voz real, emitida por los labios del Padre Celestial, produce la vibración en ondas sonoras que mueven los tímpanos de Jesús, que le comunican a través de su nervio auditivo al cerebro que Él está escuchando una voz real en la cual el Padre lo confirma como su Hijo amado. Esa escucha, ese oír de la voz real del Padre será llevado en el recuerdo en la mente de Cristo al desierto, a donde Él será tentado por el diablo. Sin embargo, cuando el diablo se le aparece y le dice después de 40 días y 40 noches, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, en ese momento Jesucristo, que seguramente tiene en su mente el recuerdo de la manifestación física, de la palabra del Padre que le ha movido su tímpano y le ha movido su cadena de huesecillos para que el nervio auditivo le comunique y sea interpretado ese estímulo como una voz real. En ese momento Jesucristo no apela al oír de aquella voz, pudiendo haberlo hecho. No, Jesucristo apela a la palabra escrita, registrada y dejada para nosotros en el capítulo 8 de Deuteronomio, y le dice al diablo en términos tajantes y absolutos, le dice, escrito está. Apela a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro ejemplo en todas las cosas, no a la voz que había oído del Padre Celestial, sino apela a Deuteronomio capítulo 8, a la palabra escrita de Dios, y le dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esa razón, Jesucristo apela a la palabra escrita con el mismo poder, con la misma autoridad,
con la misma capacidad de darnos poder, de convertirnos en poderosos, victoriosos en contra de la tentación satánica, apela a la palabra escrita en el mismo nivel que la palabra pronunciada por los mismos labios del Dios que él oyó. Jesucristo eleva la palabra escrita a aquel vehículo de comunión con el Padre que participando de él nos hace poderosos para enfrentar a Satanás en la tentación y vencerlo en esta existencia humana, de este lado de la eternidad, en medio de mi humanidad, la unión con la divinidad de Dios por medio de la palabra escrita me hace poderoso para experimentar la victoria contra Satanás. Por esa razón, la inspiración nos declara en el libro Deseado de todas las gentes lo siguiente. Mira lo que dice la autora. La humanidad de Cristo, leo la página número 98 y 99, dice así: la humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino, escucha, y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. ¿Te das cuenta? Para que todo lo que fue verdadero, real, poderoso, eficaz en él, como fue la morada de la divinidad en él por medio del Espíritu Santo, de eso él pueda hacernos participantes a nosotros. Para eso vino a la tierra. Y termina diciendo así la cita: mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Ahora, ¿cómo entonces fue hecho el idóneo para el conflicto? Por medio de la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él ha venido para eso, para hacernos partícipes de ese Espíritu, para que por medio de esa participación que es mediada por la palabra, como ya lo vamos a ver, nosotros tengamos la unión con la divinidad que nos dé poder para vencer. Ahora mira lo que dice la autora. Y Cristo nos ha mostrado cómo puede lograrse esto. Pregunta ella: ¿por medio de qué venció él en el conflicto con Satanás? La respuesta es: por la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Escrito está, dijo, y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Dónde se encuentra eso registrado? Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4. Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. Quiere decir que Dios no ha dejado de darnos nada que no sea necesario para vencer. Dios no nos debe nada. Todas las cosas que pertenecen a la vida nos las ha dado. ¿Y cómo? Por medio de las promesas grandiosas y preciosas que ha dejado en su palabra. ¿Para qué? Para que por ellas, dice segunda de Pedro, pudiésemos nosotros ser hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. El resultado final siempre es el mismo. Por medio de la palabra nos hacemos participantes de la naturaleza divina para que podamos dominar, para que podamos escapar de la corrupción que hay en el mundo por causa de las pasiones pecaminosas, de la concupiscencia, de la epitumía que se encuentra en cada uno de nosotros, para que a través de esa victoria nosotros podamos darle honor y gloria a aquel que nos ha llamado por su gloria y excelencia. Termina la cita del Deseado de todas las gentes diciendo así: toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino el poder de la palabra. Toda su fuerza es nuestra. Verdaderamente es así. Toda la fuerza de la palabra de Dios nos pertenece. Ahora bien, alguien podría en este punto decir: muy bien, he aprendido que la palabra del Señor, en ella se encuentra la vida. He aprendido que la vida se me comunica a través de una participación, de una comunión con Cristo a través de la palabra, donde puedo contemplarlo. Pero ¿cómo he de aplicar la palabra a mi vida? ¿Cómo puedo beneficiarme de la palabra? ¿Cuál es el eslabón
que transforma el contenido de la palabra escrita con mi experiencia cotidiana para que estas dos cosas se unan y den como resultado una vida transformada, una vida poderosa, una vida a la semejanza divina. ¿Cómo puede mezclarse estas cosas y dar como resultado ese poder transformador de una vida, de un carácter a la semejanza de Dios? Muy bien, vamos a reflexionar en este punto, tomando como base el capítulo 5 del Evangelio de Juan, donde el Señor nos presenta una historia absolutamente maravillosa para ilustrarnos en el mundo de lo visible, en el mundo de un portento, en el mundo de un milagro que revela el poder de Dios, la intención de Dios a través del oír de su palabra. ¿Cuál es la intención? Aquí se nos revela entonces en el mundo visible a través de un milagro que debe ser interpretado como señal lo que Dios quiere hacer con nosotros en aquel ámbito invisible donde no podemos ver lo que Él con su palabra quiere hacer en nosotros. Y aquí está el eslabón que une la palabra de Dios escrita con la experiencia humana cotidiana para dar como resultado un carácter y una vida a la semejanza de Dios, del Señor Jesucristo. Como dice la Biblia, mira esto. De acuerdo a Juan capítulo 5, Jesús encuentra un paralítico en el estanque de Betesda. Y en este lugar se pensaba que la sanidad estribaba y se encontraba en llegar primero al agua cuando ésta era removida misteriosamente por lo que era interpretado en la tradición como el movimiento de las aguas por medio del toque de un ángel. El que primero tocara esa agua era sanado de toda dolencia y enfermedad. Así que aquí se encontraba un hombre que tenía 38 años paralítico. Y de estos 38 años no sabemos cuántos años había estado allí, postrado en el estanque, en la piscina de Betesda, esperando el movimiento misterioso de las aguas para ver si corría con la suerte de tocar en primer lugar el agua antes que todos los demás para recibir la sanación a través de ese vehículo misterioso, vano e inservible. Lo que Jesús entonces viene a demostrar es que esta interpretación tradicional, misteriosa del movimiento de las aguas, no es ni será jamás fuente de sanidad. Ni la tradición, ni la especulación, ni la opinión humana serán fuente de sanidad de nada. Por eso a nosotros los seres humanos creyentes en Cristo Jesús no se nos ha dado la tarea de predicar nuestras creencias, de predicar nuestras opiniones, de mostrar y predicar y anunciar la interpretación humana de la palabra. Sencillamente se nos ha dicho que prediquemos la palabra, que vivamos en comunión con la palabra hasta el punto de poder comprender por medio del Espíritu Santo su significado y así anunciarla con poder a las personas que aún necesitan ser despertadas de la muerte para vivir una vida y ser engendradas a una vida nueva por el poder del Espíritu. No son mis opiniones, no son mis creencias, no son mis interpretaciones, es la palabra de Dios presentada en el poder y la dirección del Espíritu Santo lo que da vida. Así que aquí se encuentra el mismo ser que de su voz, de sus labios salió la palabra que dio origen al universo, que llamó a la existencia a los mundos del universo, se encuentra delante de este hombre que tiene 38 años paralizado. Y al mirarlo, Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Por qué le preguntaría a un hombre que está postrado allí esperanzado con el supuesto movimiento del agua para sanarse por más de 38 años paralítico? ¿Por qué le pregunta si quiere ser sano? Porque aquí Jesús, a través de esta historia, nos va a enseñar que para que la palabra de Dios funcione, para que el poder de la palabra del Señor engendre una vida nueva en nosotros, este poder contenido en la palabra debe mezclarse con un elemento fundamental. Será mezclado con dos, pero fundamentalmente con el primero, que es la entrega de la voluntad. A menos que el hombre rinda su voluntad a la palabra no producirá jamás la vida que en ella reposa. La palabra del Señor no comunica vida al ser humano a menos que éste doblegue su voluntad ante la autoridad de la palabra.
Cuando la voluntad es cedida a la palabra del Señor, la palabra comienza a engendrar vida. Pero ¿cuál es el otro elemento que Jesús quiere mostrarnos que pone en marcha el poder de la palabra en nosotros para engendrar vida a la semejanza suya? No solamente la voluntad debe ser rendida a la palabra de Dios, hay otro elemento fundamental sin el cual este poder no se comunica al ser humano. ¿Cuál será? Notemos cuál es. Jesús entonces, mirando a aquel que está esperanzado, a aquel que había puesto sus esperanzas en el movimiento misterioso de las aguas, le dice ahora a este ser: levántate, toma tu camilla y anda. Mira lo que le dice: levántate, toma tu camilla y anda. En otras palabras, Jesús no le dice: mira, yo te he sanado, mueve tu dedo, mueve alguno de tus dedos para que compruebes que yo te he sanado en este momento por el toque poderoso de mi poder. No, Jesús no le da esa evidencia. Jesús no le da la demostración de la sanación. Jesús le da, con la finalidad de sanarlo, le da una orden emitida por su palabra. Los mismos labios, la misma voz que trajo a la existencia el universo, le da una orden que tiene como misión sanar al hombre y restaurarlo a la plena salud. Esa orden le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Este hombre ahora tiene una decisión que tomar. Si este hombre cree, confía en la palabra pronunciada, su voluntad se mezclará con la fe, segundo elemento fundamental. Su voluntad y la fe serán mezcladas para poner en marcha la facultad humana de la decisión y hacer el esfuerzo inmediatamente de caminar aunque no haya comprobado antes que está sano. Cuando la voluntad y la fe se mezclan y se hace el esfuerzo para obedecer la palabra, allí está el poder de la palabra para traer el hecho a la existencia. Cuando la voluntad y la fe se combinan con la palabra y se hace el esfuerzo para vivir en armonía con la palabra, allí, en ese instante, la palabra que fue pronunciada y trajo la vida y trajo a la vida la existencia del universo, allí la palabra suple el hecho que falta, el poder faltante, el poder que no tiene la naturaleza humana, y con la divinidad contenida en la palabra de Dios, allí la palabra puede ser ejecutada, puede ser llevada a la práctica, puede ser hecha. El poder que no hay en el elemento humano se le es suplido por la palabra cuando la voluntad y la fe se unen con ella y se produce el esfuerzo humano para que ahora la palabra de Dios traiga a cumplimiento aquello que hasta el momento no había sido posible para el elemento humano. Allí la divinidad y la humanidad se unen y aquello que no existía existe, y aquello que antes era muerte se transforma en vida por el oír de la palabra de Dios. Por esa razón Jesucristo concluye este relato de Juan capítulo 5 con las siguientes palabras. Juan capítulo 5 versículos 24 y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, ya, en el presente, disponible para nosotros hoy. Viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. De eso se trata la palabra de Dios. La palabra de Dios produce vida allí donde la fe y la voluntad se unen con ella. La humanidad y la divinidad se unen y se produce la vida de entre los muertos. De esa manera, la inspiración nos comenta lo siguiente en el libro Camino a Cristo. Vamos a leerlo. Camino a Cristo, página número 50, comentando este relato que acabamos de mencionar. Dice la autora lo siguiente: del simple relato de la Escritura acerca de cómo Jesús sanaba a los enfermos, podemos aprender algo con respecto al modo de ir a Cristo para que nos perdone nuestros pecados. Ahora mira esto. Veamos ahora el caso del paralítico de Betesda.
Este pobre enfermo estaba imposibilitado. No había usado sus miembros por 38 años. Con todo, el Señor le dijo: levántate, alza tu camilla y anda. El paralítico podría haber dicho: Señor, si me sanares primero, obedeceré tu palabra. Pero no. Él aceptó la palabra de Cristo, creyó que estaba sano e hizo el esfuerzo enseguida. Quiso andar y anduvo, confió en la palabra de Cristo y Dios le dio el poder. Así fue sanado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo funciona? La fe y la voluntad se combinan con la palabra, y aquello que hasta el momento había sido imposible para el elemento humano, como es obtener un perdón que restaure y transforme la vida hasta el punto de hacernos obedientes al mandato divino, de hacernos y darnos un corazón leal, un carácter a la semejanza de la divinidad, aquello que nos era imposible, cuando la fe y la voluntad se combinan con la palabra, la divinidad y la humanidad se unen para que la humanidad pueda vivir aquello que hasta ahora la muerte, el pecado y Satanás habían imposibilitado. Ahora, con la divinidad, la humanidad unida puede llegar a vivir una vida a la semejanza de su Dios, porque ahora el poder de la palabra suple el hecho que la humanidad nunca hubiese podido suplir por sí misma. Pero cuando la fe y la voluntad se combinan con la palabra de Dios, allí se encuentra el poder de una vida nueva y transformada. Por esa razón, quiero despedirme con una maravillosa cita a manera de recomendación para nuestra vida diaria. ¿Cómo poder vivir las promesas cumplidas de la palabra de Dios en mi vida? Ya lo dijimos, cuando la fe y la voluntad se combinan con la palabra. Pero ¿cómo llevar esta palabra a mi vida? Para que la palabra, yo viviéndola, para que yo experimentando la vida de esta palabra, las promesas de Dios puedan verse realidad en mi vida. Mira esto. Hay una oración poderosa, absolutamente poderosa, que tú y yo podemos hacer. No es como una fórmula mágica, no. Pero es una oración que la misma inspiración nos recomienda. Una oración que consiste en depositar toda nuestra confianza en el carácter de aquel que ha dicho y pronunciado su palabra, y porque lo ha dicho, lo va a hacer realidad. Mira, es lo que dice esta oración que nos recomienda el Espíritu de Profecía en el libro 3 de Joyas de los Testimonios, página 213. Mira lo que dice la autora. Dice así: mis hermanos y hermanas, orad por el Espíritu Santo. Dios respalda toda promesa que ha hecho. Ahora mira lo que dice ella. Con la Biblia en la mano. ¿Por qué? Porque allí la palabra de Dios, dejada para nosotros. He allí el discurso divino que tiene poder para crear vida de entre la muerte y de la nada. He allí el poder de Dios en su palabra. Con la Biblia en la mano, decid: he hecho como tú dijiste. Presento tu promesa. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Te das cuenta? Con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano, dile al Señor: aquí está tu promesa. Aquí está, la presento delante de ti. Tú lo prometiste, respalda hoy tu promesa. Y ahora mira lo que termina diciendo la cita. Él, es decir, Dios, se ha comprometido a prestar oído a nuestro clamor cuando acudimos a Él y confesamos nuestra indignidad y pecado. Mira cómo termina la cita. El honor de su trono garantiza el cumplimiento de la palabra que nos dirige. ¿Te das cuenta lo que garantiza el cumplimiento de la palabra? Dios ha declarado en su palabra que para Él y ante Él su palabra pronunciada no volverá vacía. No puede, no es posible. ¿Por qué? Porque la palabra pronunciada por Dios trae a cumplimiento aquello que anuncia, porque es la palabra de Dios.
La palabra de Dios entonces no volverá a Dios vacía. Si la palabra ha sido dada para nosotros, la palabra es señalada, la palabra es creída, la palabra es recibida en el alma, esa promesa es respaldada por el mismo Espíritu Santo, porque el honor de Dios ha sido comprometido en el cumplimiento de aquello que Él nos dirige a nosotros. Así que abre hoy la palabra de Dios. Presenta la palabra delante del Padre Celestial. Suplícale que cumpla y respalde la promesa que te ha dejado allí escrita. Y cuando le supliques así, el honor de Dios está en garantía para que esa palabra sea realidad en tu vida y el Señor te dé el poder que hasta ahora humanamente jamás había habitado contigo. Cuando la divinidad de Dios, cuando la divinidad se una con tu humanidad por medio de la meditación, de la participación, de la memorización, de la contemplación, del aprendizaje, de la palabra divina, la palabra de Dios te dará el poder que aquello que la humanidad tuya y mía solamente no habían tenido hasta el día de hoy. La divinidad y la humanidad combinadas transforman a ese ser humano en un elemento de poder para el bien, donde la semejanza de Cristo, la semejanza del carácter divino será el resultado lógico, natural y esperado de permitirle a la vida de Dios que se encuentra en su palabra sembrarse en nosotros, implantarse en nosotros, para que el fruto sea una vida a la semejanza de Cristo Jesús. Habiendo dicho esto y esperando que haya sido de tu bendición para tu edificación espiritual, se despide de ti tu servidor Manuel Ospino diciéndote bendiciones. Chao, chao.